La Virgen trabajaba como niñera, pero el padre millonario comenzó a verla con otros ojos, y su destino cambió para siempre. El autobús se detuvo con un chirrido de frenos en la estación del Metro Polanco. Esperanza Morales apretó su pequeña mochila de tela contra el pecho y respiró profundamente mientras observaba por la ventanilla los imponentes edificios de cristal que se alzaban hacia el cielo matutino de la Ciudad de México. Era apenas las 6 de la mañana, pero ya podía sentir el bullicio característico de una de las zonas más exclusivas de la capital. «Virgen de Guadalupe, dame fuerzas», murmuró en voz baja, tocando instintivamente la pequeña medalla que colgaba de su cuello, un regalo de su abuela antes de morir. A sus 23 años, Esperanza había trabajado en múltiples empleos para ayudar a su familia en Iztapalapa. Había sido mesera, vendedora de cosméticos, asistente en una farmacia, pero nunca había puesto un pie en una zona como esta. Las calles estaban impecablemente limpias, los autos eran de marcas que solo había visto en revistas, y las mujeres que caminaban hacia las estaciones del metro llevaban ropa que probablemente costaba más que el salario mensual de su padre. Caminó durante 15 minutos siguiendo las indicaciones que había anotado cuidadosamente en un papel arrugado. Sus zapatos negros de piel sintética, los únicos presentables que tenía, comenzaban a lastimarle los pies, pero no podía permitirse llegar tarde a su primer día. Esta oportunidad como niñera había llegado a través de la hermana de una vecina, quien conocía a alguien que trabajaba en la zona. El número 847 de la calle Masaryk se alzaba ante ella como una fortaleza de cristal y acero. El edificio residencial tenía al menos 20 pisos, con una fachada moderna que reflejaba las primeras luces del sol. En la entrada, un portero uniformado la observó con una mezcla de curiosidad y desdén. «Buenos días», dijo Esperanza, tratando de mantener la voz firme. «Vengo a trabajar con la familia Mendoza Varga, piso 18. El portero revisó una lista en su computadora y asintió sin sonreír. «Esperanza Morales, ¿verdad? El señor Alejandro la está esperando. Puede subir». El elevador era más grande que el baño de su casa en Iztapalapa. Las paredes de mármol y los botones dorados le recordaron lo lejos que estaba de su mundo. Cuando las puertas se abrieron en el piso 18, solo había una puerta en todo el pasillo. Respiró profundamente y tocó el timbre. Unos segundos después la puerta se abrió y Esperanza se encontró frente a frente con el hombre más guapo que había visto en su vida. Alejandro Mendoza tenía unos 35 años, cabello negro perfectamente peinado, ojos verde oscuro y vestía una camisa blanca que resaltaba su complexión atlética. Por un momento, ambos se quedaron en silencio. «¿Esperanza Morales?», preguntó él, con una voz profunda que la hizo estremecerse ligeramente. «Sí, señor Mendoza. Vengo por el trabajo de niñera», respondió ella, extendiendo la mano. Alejandro la observó durante unos segundos. Esperanza era más joven de lo que había imaginado, con largo cabello castaño, recogido en una cola de caballo, ojos marrones brillantes y una belleza natural que no necesitaba maquillaje. Vestía una blusa blanca sencilla y una falda negra que, aunque no era de marca, le quedaba perfectamente. «Pase, por favor», dijo él haciéndose a un lado. El apartamento era más grande que la casa entera donde vivía Esperanza con sus padres y 2 hermanos menores. Los ventanales del piso al techo ofrecían una vista espectacular de la ciudad, y cada mueble parecía haber sido escogido por un diseñador profesional. «¿Quiere café?», preguntó Alejandro, dirigiéndose hacia una cocina que parecía sacada de una revista de decoración. «No, gracias, señor. Ya desayuné», mintió Esperanza. No había desayunado, pero no quería parecer necesitada desde el primer día. «Mi hija Sofía todavía está durmiendo. Se levanta a las 7 para ir al colegio», explicó Alejandro sirviéndose una taza de café. «La señora que me recomendó habló muy bien de usted. Dice que es responsable y que ama a los niños». «Así es, señor. Tengo 2 hermanos menores de 8 y 12 años y siempre he cuidado niños en mi barrio». Alejandro asintió, pero Esperanza notó una sombra de tristeza en sus ojos. En la sala había varias fotografías de una niña hermosa, de cabello rubio, junto a una mujer elegante de rasgos europeos. «Mi esposa murió hace 2 años en un accidente automovilístico», dijo Alejandro, siguiendo la mirada de Esperanza.
Sofía ha tenido dificultades para adaptarse. Ha tenido 3 niñeras en el último año. Lo siento mucho, señor, respondió Esperanza con sinceridad. No puedo imaginar lo difícil que debe ser para ambos. La honestidad en su voz hizo que Alejandro la mirara con más atención. Había algo diferente en esta joven. No era la actitud servil que había visto en otras empleadas, ni tampoco la familiaridad excesiva. Había una dignidad natural en ella que lo intrigaba. En ese momento, se escucharon pasos pequeños bajando una escalera de caracol que conducía a la segunda planta del apartamento. «Papá, ¿ya se fue la nueva niñera?», preguntó una voz infantil con un dejo de esperanza. Sofía Mendoza apareció en las escaleras como una pequeña princesa en camisón de seda rosa. Sus rizos rubios estaban desordenados por el sueño y sus ojos azules, idénticos a los de la mujer de las fotografías, observaron a Esperanza con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «No, mi amor, esta es Esperanza, tu nueva niñera», dijo Alejandro con voz suave acercándose a su hija. «Hola, Sofía», dijo Esperanza, agachándose para quedar a la altura de la niña. «¿Qué tal si somos amigas?». La niña se escondió detrás de las piernas de su padre, pero no dejó de observar a Esperanza. Era evidente que había heredado no solo los ojos de su madre, sino también una actitud reservada, que contrastaba con la calidez natural de Esperanza. «No quiero otra niñera», murmuró Sofía. «Siempre se van». El corazón de Esperanza se apretó al escuchar la vulnerabilidad en la voz de la pequeña. Recordó a sus hermanos menores y cómo se sentían cuando las cosas cambiaban constantemente en casa debido a problemas económicos. «¿Sabes qué?», dijo Esperanza sentándose en el suelo para estar completamente a nivel de Sofía. «Yo tampoco quiero que me vaya. ¿Te parece si hacemos un trato? Tú me enseñas cómo son las cosas aquí y yo te prometo que haré mi mejor esfuerzo para quedarme». Sofía salió lentamente de detrás de su padre, intrigada por esta mujer joven que no hablaba como las niñeras anteriores, todas mayores y más formales. «¿De verdad?», preguntó la niña. «De verdad», confirmó Esperanza, extendiendo su meñique. «¿Hacemos el trato con Chiquito?». Por primera vez desde que había bajado, Sofía sonrió levemente y entrelazó su pequeño meñique con el de Esperanza. Alejandro observó la escena con asombro. En menos de 5 minutos, esta joven había logrado más conexión con su hija que las niñeras anteriores en semanas. «Bueno, Sofía, tienes que prepararte para el colegio», dijo Alejandro, consultando su reloj Rolex. «Esperanza, ¿podría ayudarla con el desayuno y la rutina matutina? Yo tengo una reunión temprana». «Por supuesto, señor Mendoza. Llámame Alejandro, por favor. El señor Mendoza me hace sentir viejo», dijo él con una sonrisa que transformó completamente su rostro serio. Mientras Alejandro subía a cambiarse, Esperanza siguió a Sofía hacia la cocina. La niña le explicó dónde estaba todo con la precisión de alguien acostumbrada a cuidar de sí misma en muchos aspectos. «Mi papá no sabe hacer el desayuno», comentó Sofía mientras Esperanza preparaba huevos revueltos. «Siempre pedimos que nos traigan comida o comemos cereal». «¿Y qué te gusta desayunar?», preguntó Esperanza, notando que la alacena estaba llena de productos caros, pero poco prácticos para una niña. «Mi mamá hacía hotcakes con forma de Mickey Mouse», dijo Sofía con nostalgia. «Pero ya no los como porque me ponen triste». Esperanza sintió un nudo en la garganta. «¿Sabes qué? Mi abuela me enseñó a hacer hotcakes especiales. Si quieres, mañana podemos intentar hacer algunos. No tienen que ser como los de tu mami. Pueden ser nuestros propios hotcakes especiales». Sofía asintió entusiasmada, y por primera vez desde que había llegado, Esperanza sintió que tal vez podría hacer la diferencia en la vida de esta niña. Cuando Alejandro bajó, vestido con un traje azul marino que probablemente costaba más que el salario anual de su padre, encontró a Sofía y Esperanza riéndose mientras desayunaban. La risa de su hija era un sonido que había escuchado muy poco en los últimos 2 años. «Papá, Esperanza va a enseñarme a hacer hotcakes mañana», anunció Sofía con más entusiasmo del que había mostrado en meses. «Eso suena maravilloso», respondió Alejandro, sirviéndose una taza de café. «Esperanza, aquí está mi tarjeta con todos mis números. Si necesita cualquier cosa, no dude en llamarme. El chofer llevará a Sofía al colegio a las 8 y la recogerá a las 3. Sus actividades extracurriculares
Están anotadas en el calendario del refrigerador. Entendido, dijo Esperanza guardando cuidadosamente la tarjeta en su bolso. Alejandro se despidió de Sofía con un beso en la frente y por un momento sus ojos se encontraron con los de Esperanza. Había algo en la manera en que ella había manejado la situación que lo tranquilizaba de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Después de que Sofía se fue al colegio, Esperanza se quedó sola en el enorme apartamento. Mientras ordenaba y limpiaba, no podía evitar pensar en las diferencias entre este mundo y el suyo. Aquí, el silencio era elegante. En su casa, el silencio significaba que algo estaba mal. Aquí cada objeto tenía su lugar perfecto. En su casa, cada centímetro se aprovechaba por necesidad, pero también notó la soledad que impregnaba cada rincón. A pesar de toda la belleza y el lujo, faltaba algo fundamental, el calor de un hogar verdadero. Cuando sonó su teléfono vio que era su madre. «Mija, ¿cómo te va en tu primer día?» «Bien, mamá, la niña es muy dulce y el señor parece buena persona». «Esperanza, recuerda por qué estás ahí. Esta familia puede ayudarnos mucho, pero no olvides tu lugar». Esperanza miró a su alrededor. Su lugar. ¿Cuál era exactamente su lugar en un mundo donde una mesa de centro costaba más que todo lo que su familia poseía? No sabía que en su oficina, a 20 kilómetros de distancia, Alejandro Mendoza no podía concentrarse en sus reuniones, pensando en los ojos sinceros de la joven que ahora cuidaba lo más preciado que tenía en el mundo. 3 semanas habían pasado desde que Esperanza comenzó a trabajar con la familia Mendoza. La rutina se había establecido de manera natural. Llegaba cada mañana a las 6:30, preparaba el desayuno para Sofía, la acompañaba hasta que el chofer la llevara al colegio, mantenía el apartamento en orden y por las tardes ayudaba a la niña con sus tareas y actividades. Lo que no había anticipado era lo rápido que se encariñaría con Sofía, ni lo cómoda que se sentiría en presencia de Alejandro durante las pocas ocasiones en que coincidían. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió. Esperanza estaba en la cocina preparando la merienda de Sofía cuando escuchó que la puerta principal se abría. Era inusual que Alejandro llegara tan temprano. Generalmente no aparecía hasta las 8 de la noche. «¿Esperanza?» La voz de Alejandro sonaba tensa, casi quebrada. «Estoy en la cocina, señor». Alejandro se corrigió rápidamente. Cuando él apareció en la entrada de la cocina, Esperanza se alarmó. Su camisa estaba arrugada, tenía ojeras profundas y una expresión de derrota que nunca le había visto. «¿Sofía ya llegó del colegio?», preguntó aflojándose la corbata. «Está en su cuarto haciendo la tarea». «¿Se encuentra bien?». Alejandro se dejó caer en una de las sillas altas de la barra de la cocina y se pasó las manos por el cabello. «Perdí un contrato muy importante hoy, uno que llevaba meses negociando». Esperanza dejó de cortar fruta y lo observó con atención. En las 3 semanas que llevaba trabajando ahí, Alejandro siempre había sido el perfecto hombre de negocios, controlado, seguro, imperturbable. Verlo vulnerable la desconcertó. «¿Puedo prepararle algo? ¿Un café? ¿Té?», ofreció sin saber muy bien qué hacer. «¿Sabes qué?», dijo él con una sonrisa amarga. «Mi esposa Elena solía decir que no hay problema, que no se pueda ver mejor después de una taza de té de manzanilla casero». «Mi abuela decía algo parecido», respondió Esperanza suavemente, dirigiéndose hacia la alacena. «Decía que el té de manzanilla curaba tanto el cuerpo como el alma». Mientras Esperanza preparaba el té, Alejandro la observó en silencio. Sus movimientos eran eficientes pero delicados, y había una gracia natural en la forma en que se movía por su cocina, como si perteneciera ahí. Era tan diferente a Elena, quien había sido elegante y sofisticada, pero también distante en muchos aspectos. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Esperanza, sirviéndole la taza humeante. Alejandro asintió, inhalando el aroma reconfortante. «¿Por qué decidió tener su propia empresa?». «Me refiero, debió ser muy difícil empezar solo». La pregunta lo sorprendió. Las empleadas anteriores nunca habían mostrado interés en su vida más allá de las instrucciones sobre Sofía. «Porque quería construir algo que fuera mío», respondió después de un momento. «Vengo de una familia adinerada, pero todo estaba ya hecho, ya decidido. Quería probar que podía crear mi propio éxito. Y lo logró», dijo Esperanza con convicción. «Un revés no borra todo lo que ha construido». Alejandro la miró con curiosidad.
¿De dónde sacas esa sabiduría? Eres muy joven. Esperanza se sonrojó ligeramente. Cuando creces sin muchas cosas, aprendes que los problemas van y vienen, pero lo importante es no rendirse. Cuéntame de tu familia, pidió él, genuinamente interesado. Mi papá trabaja en una fábrica. Mi mamá vende comida casera en el mercado. Tengo 2 hermanos menores, Luis de 12 y Carlitos de 8. Vivimos en una casa pequeña en Iztapalapa, pero está llena de amor. ¿Y tus sueños? ¿Qué quieres hacer en el futuro? Esperanza dudó un momento. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. Quiero estudiar pedagogía. Me gusta enseñar, trabajar con niños. Algún día me gustaría tener mi propia escuela para niños de bajos recursos. Eso es hermoso, dijo Alejandro con sinceridad. ¿Estás estudiando ahora? Trabajo en las mañanas y estudio por las noches en línea. Es difícil, pero vale la pena. En ese momento, Sofía bajó corriendo las escaleras. «Papá, no sabía que habías llegado», dijo, saltando a sus brazos. «Hola, princesa, ¿cómo estuvo tu día en el colegio?» «Genial. Esperanza me ayudó con mi proyecto de ciencias y sacamos fotos de las plantas del balcón. Mira», dijo, mostrándole orgullosa un cuaderno lleno de dibujos y anotaciones. Alejandro revisó el trabajo de su hija, asombrado por la dedicación y creatividad que mostraba. Esperanza había logrado que un simple proyecto escolar se convirtiera en algo divertido y educativo. «Está increíble, Sofía. Se nota que trabajaron mucho». «Esperanza es muy inteligente, papá. Sabe de todo», dijo la niña con admiración. Esa noche, después de cenar, mientras Sofía veía televisión en la sala, Alejandro encontró a Esperanza ordenando la cocina. «Esperanza, gracias por esta tarde. Hacía mucho tiempo que no hablaba de cosas personales con alguien». «A veces necesitamos que alguien nos escuche», respondió ella, secando los platos. «En mi familia siempre decimos que una carga compartida pesa la mitad. Tu familia te enseñó cosas muy valiosas, y la suya también. Sofía es una niña extraordinaria». «Sí, lo es, pero desde que tú llegaste, ha vuelto a ser la niña alegre que era antes de...» Se detuvo. «Antes de perder a su mamá», completó Esperanza suavemente. «Exacto. No sé cómo lo haces, pero la has ayudado a sanar». Sus miradas se encontraron, y por un momento el aire en la cocina se sintió cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Esperanza fue la primera en apartar la vista. «Debería irme. Mañana tengo clases temprano», dijo recogiendo su bolso. «Por supuesto, que descanses». Cuando Esperanza se fue, Alejandro se quedó en la cocina, pensando en la conversación que habían tenido. Por primera vez en 2 años se había sentido comprendido, escuchado de verdad. Y eso lo asustaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. El viernes por la noche, Alejandro trabajaba en su estudio cuando Sofía apareció en la puerta con su pijama de unicornios. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, princesa». «Ven acá», dijo, apartando los documentos y palmoteando su regazo. Sofía se acurrucó en sus brazos como cuando era más pequeña. «¿Te gusta Esperanza?» La pregunta lo tomó completamente desprevenido. «¿A qué te refieres, mi amor?» «Es que... cuando ella está aquí tú sonríes más, y ayer la vi hacer tu té especial como lo hacía mami». Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Esperanza es muy buena en su trabajo, por eso me parece bien que esté aquí». «Pero es diferente», insistió Sofía, con la perspicacia que solo tienen los niños. «Las otras niñeras nunca te hablaban como ella, y tú nunca llegabas temprano a casa». «¿Te molesta que Esperanza esté aquí?», preguntó él, evadiendo la pregunta real. «No, para nada. Me gusta mucho. Es como si hubiera traído luz a la casa. ¿Tú no lo sientes?» Alejandro abrazó a su hija más fuerte. La verdad era que sí lo sentía, y eso lo aterrorizaba. Elena había muerto hacía apenas 2 años, y él había prometido honrar su memoria. Pero Esperanza había llegado como un rayo de sol atravesando las cortinas cerradas de su vida. «Sofía, ¿tú crees que mami estaría molesta si fuéramos felices otra vez?» La niña lo pensó seriamente antes de responder. «Creo que mami querría que fuéramos felices. Ella siempre decía que el amor no se acaba, solo crece». Esas palabras resonaron en Alejandro durante toda la noche. El lunes siguiente, Esperanza llegó al apartamento con una sonrisa más grande que de costumbre. «Buenos días», saludó alegremente mientras se dirigía a la cocina. «Te ves contenta hoy.
observó Alejandro, que estaba tomando café mientras revisaba su teléfono. Ayer fue el cumpleaños de mi hermano menor, Carlitos. Cumplió 8 años, explicó mientras preparaba el desayuno de Sofía. No teníamos mucho dinero para una fiesta grande, pero toda la familia se reunió y mi mamá hizo su pastel especial. Fue hermoso. Me alegro, dijo Alejandro, y realmente lo decía en serio. Le gustaba ver la felicidad genuina en los ojos de Esperanza. ¿Puedo enseñarte las fotos?, preguntó ella tímidamente sacando su teléfono. Alejandro se acercó para ver la pantalla y, sin darse cuenta, quedó muy cerca de ella. Pudo percibir su perfume suave, una mezcla de vainilla y flores que no venía de ningún frasco caro, sino de algún jabón modesto que ella hacía especial simplemente por llevarlo. En las fotos se veía una casa pequeña, pero llena de gente feliz. El hermano menor de Esperanza, Carlitos, sonreía ampliamente mientras soplaba las velas de un pastel casero. La familia completa se veía unida, abrazándose y riendo. «Se ven muy felices», comentó Alejandro. «Lo somos», respondió Esperanza. «No tenemos mucho dinero, pero tenemos mucho amor. Eso es lo más importante», dijo él, y por primera vez en mucho tiempo realmente lo creía. En ese momento, Sofía bajó las escaleras. «Esperanza, ¿ya llegaste?» «Claro que sí, pequeña. ¿Lista para otro día genial?» Mientras desayunaban, Sofía le contó a Esperanza sobre un proyecto del colegio. «Tenemos que hacer un árbol genealógico y hablar sobre nuestras familias. Pero yo no quiero hablar de mami porque me pone triste». «¿Sí o sabes qué?», dijo Esperanza sentándose junto a ella. «Hablar de las personas que amamos que ya no están con nosotros no tiene que ponernos tristes. Puede ser una forma de mantenerlas vivas en nuestro corazón. ¿Tú crees? Mi abuela murió cuando yo tenía tu edad. Al principio me ponía muy triste hablar de ella, pero luego me di cuenta de que cada vez que contaba sus historias, era como si ella siguiera aquí conmigo». Alejandro observó la conversación desde la barra de la cocina, asombrado una vez más por la sabiduría natural de Esperanza. «¿Me ayudarías con mi proyecto?», preguntó Sofía. «Por supuesto. Podemos buscar fotos bonitas de tu mami y escribir cosas hermosas sobre ella». Esa tarde, mientras Sofía hacía su proyecto, Alejandro llegó temprano del trabajo otra vez. Se había vuelto una costumbre, aunque él se negaba a admitir el verdadero motivo. «¿Cómo va el proyecto de Sofía?», preguntó acercándose a la mesa donde trabajaban. «Mira, papá», dijo Sofía orgullosa, mostrándole una cartulina decorada con fotos familiares. «Esperanza me ayudó a escribir cosas bonitas sobre mami». Alejandro leyó las palabras que su hija había escrito con la guía de Esperanza. «Mi mami Elena era hermosa y elegante, le gustaba la música clásica y tenía la risa más bonita del mundo. Aunque ya no está conmigo, su amor vive en mi corazón para siempre». Se le formó un nudo en la garganta. «Está perfecto, princesa. Esperanza dice que el amor nunca se va, solo se transforma», añadió Sofía. Alejandro miró a Esperanza, quien le devolvió una sonrisa tímida. En ese momento, se dio cuenta de que ya no se trataba solo de gratitud por cómo cuidaba a su hija. Lo que sentía por Esperanza estaba creciendo cada día y ya no podía negarlo. Pero también sabía que entre ellos había líneas invisibles que tal vez nunca podrían cruzar, diferencias sociales, económicas y el fantasma de Elena que aún habitaba cada rincón de su vida. Esa noche, después de que Esperanza se fue, Alejandro se quedó despierto pensando en qué haría si esos sentimientos seguían creciendo. ¿Estaba traicionando la memoria de su esposa? ¿Era justo para Esperanza, que venía de un mundo tan diferente al suyo? Las preguntas lo persiguieron hasta el amanecer, sin encontrar respuestas fáciles. Era un sábado por la mañana, cuando Esperanza recibió una llamada que cambiaría todo. Estaba en el apartamento preparando el almuerzo, mientras Sofía jugaba en su cuarto, cuando su teléfono sonó con urgencia. «Esperanza, mija, necesitas venir rápido», la voz de su madre sonaba quebrada. «Tu papá tuvo un accidente en la fábrica, está en el hospital». El mundo se detuvo. «¿Qué pasó? ¿Está bien?» «Se cayó de una escalera y se golpeó la cabeza. Los doctores dicen que no es grave, pero necesita cirugía y... Mija, no tenemos dinero para pagar todo». Esperanza se sentó en una silla sintiendo cómo las piernas le temblaban. «Voy para allá, mamá. Dile a papá que ya voy». Cuando colgó,
Se dio cuenta de que Alejandro había llegado y estaba parado en la entrada de la cocina, observándola con preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó inmediatamente. «Mi papá tuvo un accidente. Tengo que irme al hospital», dijo Esperanza, tratando de controlar las lágrimas. «Lo siento mucho, sé que es sábado y usted tiene planes con Sofía, pero...» «No te disculpes. Por supuesto que tienes que ir. Necesitas que te lleve». «No, tomaré el metro. Es más rápido». «Esperanza», dijo Alejandro con firmeza. «No vas a ir en metro en este estado. Roberto puede llevarte. Es mi chofer. Conoce toda la ciudad. No puedo pedirle eso a Alejandro. Ya hago bastante trabajando aquí. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo», insistió él. «Y si necesitas dinero para los gastos médicos...» «No», dijo Esperanza tajantemente, secándose las lágrimas. «Gracias, pero no puedo aceptar dinero suyo. Mi familia y yo nos las arreglaremos». Alejandro la observó con una mezcla de admiración y frustración. El orgullo de Esperanza era algo que había notado desde el primer día, pero en una situación como esta deseaba que fuera menos terca. «Al menos deja que Roberto te lleve. No es caridad, es sentido común». Esperanza asintió finalmente. Subió a explicarle a Sofía lo que había pasado. «¿El papá de Esperanza está muy enfermo?», preguntó la niña con preocupación. «Está herido, pero va a estar bien», la tranquilizó Esperanza. «Tengo que ir a verlo. ¿Puedo ir contigo? Quiero conocer a tu familia». Esperanza miró a Alejandro, quien había subido detrás de ella. «No creo que sea buena idea, pequeña. El hospital no es lugar para niños». «Pero quiero ayudar», insistió Sofía. «Esperanza siempre nos ayuda a nosotros». Alejandro vio la determinación en los ojos de su hija, la misma que había visto en los ojos de Esperanza tantas veces. «Si Esperanza está de acuerdo, podemos ir todos», dijo finalmente. Esperanza se sintió abrumada. «No pueden hacer eso, es sábado, su día libre, y además el hospital está en Iztapalapa, es muy lejos». «Esperanza», dijo Alejandro suavemente, «déjanos ayudarte. Eso es lo que hacen los amigos». La palabra amigos quedó suspendida en el aire, cargada de significados que ninguno de los dos quería explorar en ese momento. El viaje al Hospital General de Iztapalapa fue revelador para Alejandro y Sofía. Conforme se alejaban de Polanco y se adentraban en la periferia de la ciudad, el contraste se volvía más evidente. Las calles se estrechaban, los edificios se volvían más humildes y la vida transcurría a un ritmo diferente. «¿Aquí vive Esperanza?», preguntó Sofía en voz baja mirando por la ventana. «Sí, pequeña», respondió Esperanza. «Es diferente a Polanco, ¿verdad? Es más vivo», observó Sofía con la honestidad de una niña. «Hay más gente en las calles, más colores». Alejandro no dijo nada, pero observaba todo con atención. Vendedores ambulantes, niños jugando fútbol en la calle, familias enteras reunidas en las banquetas. Era un mundo que conocía solo por las noticias, nunca por experiencia personal. En el hospital la realidad golpeó aún más fuerte. La sala de espera estaba abarrotada, las instalaciones eran viejas pero limpias, y el personal médico trabajaba con los recursos limitados que tenían. «Esperanza, mija». Una mujer de unos 50 años se acercó corriendo. Era María Elena Morales, la madre de Esperanza, una versión mayor de su hija, con las mismas facciones dulces pero marcadas por años de trabajo duro. «Mamá, ¿cómo está papá?», preguntó Esperanza abrazándola. «Mejor, gracias a Dios. Ya salió de cirugía. El doctor dice que va a estar bien, pero necesita reposo por varias semanas». Fue entonces cuando María Elena notó a Alejandro y Sofía, quienes se habían mantenido discretamente atrás. «Mamá, él es Alejandro, mi jefe, y ella es Sofía, la niña que cuido». María Elena los observó con curiosidad y un poco de nerviosismo. Era evidente que no pertenecían a este lugar, pero habían venido con su hija. «Mucho gusto, señora», dijo Alejandro respetuosamente. «Lamento mucho lo de su esposo. Si hay algo en lo que podamos ayudar...» «Gracias por traer a mi hija», respondió María Elena con dignidad. «Pero no se preocupe, nosotros nos hacemos cargo». Esperanza notó la tensión en el aire. Su madre estaba siendo educada pero distante, probablemente preguntándose qué hacía un hombre rico como Alejandro en su mundo. «¿Podemos ver al abuelo de Esperanza?», preguntó Sofía con inocencia. «Sofía», empezó Alejandro, pero María Elena sonrió por primera vez. «Claro, pequeña, aunque él no es tu abuelo.
Estoy segura de que le dará mucho gusto conocerte. En la habitación del hospital, Roberto Morales estaba despierto pero con vendas en la cabeza. Era un hombre de complexión fuerte, con manos callosas que hablaban de años de trabajo manual, pero ojos bondadosos como los de su hija. «Papá, ¿cómo te sientes?», preguntó Esperanza, tomando su mano. «Mejor, mija. No te preocupes, tengo la cabeza dura», bromeó débilmente. Luego notó a Alejandro y Sofía. «¿Y estos visitantes?» «Papá, él es Alejandro, mi jefe, y ella es Sofía». Roberto observó a Alejandro con la mirada directa de un hombre trabajador evaluando a otro hombre. «Gracias por cuidar a mi hija, señor. Esperanza es muy especial». «Lo sé», respondió Alejandro con sinceridad, «y ella cuida muy bien de nosotros también». Sofía se acercó tímidamente a la cama. «¿Le duele mucho?» «Un poquito, pero ver tu sonrisa me hace sentir mejor», dijo Roberto con ternura. Durante la visita, Alejandro observó las interacciones familiares. A pesar de estar en una situación difícil, había un amor palpable entre ellos. Se ayudaban mutuamente, se apoyaban, se preocupaban genuinamente el uno por el otro. Era algo que había perdido desde la muerte de Elena. Cuando se despidieron, María Elena caminó con ellos hacia la salida. «Señor Alejandro», dijo en voz baja, «agradezco mucho que haya traído a Esperanza, pero espero que entienda que nosotros no necesitamos caridad». «Por supuesto, señora, no era mi intención ofender. Esperanza es una buena muchacha, trabajadora, honesta, inteligente, pero también es joven y puede confundirse fácilmente». El mensaje era claro: «Mantén tu distancia». Alejandro asintió respetuosamente, pero por dentro sintió una punzada de algo que no pudo identificar si era culpa o resentimiento. La semana siguiente transcurrió de manera tensa. Esperanza había pedido unos días libres para cuidar a su padre, y el apartamento de Polanco se sintió extrañamente vacío sin su presencia. Alejandro había contratado una niñera temporal, pero Sofía se quejaba constantemente de que no era lo mismo. «¿Cuándo regresa Esperanza?», preguntó Sofía por 10ª vez esa semana durante el desayuno. «Pronto, princesa. Su papá necesita cuidados». «¿Podemos ir a visitarlos otra vez?», Alejandro dudó. Desde la visita al hospital, había pensado mucho en las palabras de la madre de Esperanza. Había sido un recordatorio crudo de que él y Esperanza pertenecían a mundos diferentes, y que cualquier sentimiento que pudiera estar desarrollando hacia ella era complicado e inadecuado. «No creo que sea apropiado, Sofía. Esperanza necesita concentrarse en su familia. Pero nosotros también somos su familia», dijo Sofía con la lógica irrefutable de una niña. «¿O no?». La pregunta de su hija lo inquietó más de lo que quería admitir. Esa tarde Alejandro estaba en su oficina cuando recibió una llamada inesperada. «¿Alejandro Mendoza?» «Sí, ¿quién habla?». «Soy Patricia Gutiérrez, amiga de Elena. Nos conocimos en varias ocasiones». Alejandro recordó a Patricia, una mujer de la alta sociedad, sofisticada y bien conectada. Elena y ella habían sido amigas desde la universidad. «Por supuesto, Patricia. ¿Cómo estás?». «Bien, gracias. Te llamo porque me enteré de algo que me preocupa. Una amiga mía vio a una joven muy guapa saliendo de tu edificio varias veces. Alejandro, sé que han pasado 2 años desde que perdiste a Elena, pero espero que sepas lo que estás haciendo». Alejandro sintió que la sangre se le subía a la cabeza. «No sé a qué te refieres, Patricia». «Mi querido, todos sabemos que los hombres tienen necesidades, pero ten cuidado con las empleadas domésticas. Son muy astutas y saben cómo aprovecharse de hombres viudos y vulnerables. Esperanza es la niñera de Sofía, nada más», dijo Alejandro con voz tensa. «Solo te aconsejo como amiga. Elena era una mujer excepcional, de clase, educada. Estoy segura de que ella esperaría que cuando decidas rehacer tu vida sea con alguien apropiado». Cuando colgó, Alejandro se quedó mirando el teléfono con una mezcla de rabia y confusión. Era tan obvio lo que sentía por Esperanza, y tenía Patricia razón sobre las diferencias entre ellos. Mientras tanto, en Iztapalapa, Esperanza cuidaba a su padre y luchaba con sus propios sentimientos contradictorios. Había pasado una semana lejos del apartamento de Polanco, pero no podía dejar de pensar en Alejandro y Sofía. «Mija, te veo distraída», comentó su madre mientras preparaban la cena. «Solo estoy preocupada por papá». «¿Segura? ¿No será que estás pensando en cierto señor de Polanco?».
Esperanza se sonrojó. «Mamá, no digas esas cosas». «Esperanza, soy tu madre. Te conozco desde que naciste. Y vi cómo te miraba ese hombre en el hospital y cómo lo mirabas tú a él. Es mi jefe, nada más. Los jefes no llevan a sus empleadas al hospital un sábado, mija. Ese hombre siente algo por ti». «Aunque fuera cierto, ¿qué importa?», explotó Esperanza. «Vivimos en mundos diferentes. Él es rico, educado, viene de familia de abolengo. Yo soy una muchacha de Iztapalapa que apenas está terminando la preparatoria. El dinero no lo es todo, Esperanza. Pero es mucho, mamá. ¿Has visto su apartamento? Una sola de sus camisas cuesta más que lo que papá gana en un mes. Y su esposa era hermosa, elegante, perfecta. ¿Cómo podría yo competir con eso?». María Elena se acercó a su hija y la abrazó. «Mija, el amor verdadero no es una competencia. Si ese hombre te quiere, será por quien eres, no por lo que tienes. Pero su familia, sus amigos, su mundo, nunca me aceptarían». «Tal vez tengas razón», admitió su madre, «pero tampoco puedes vivir con miedo. Si él vale la pena, luchará por ti. Y si no lo hace, entonces no era el hombre correcto». Esa noche, Esperanza recibió un mensaje de texto de Alejandro. «¿Cómo está tu padre? Sofía pregunta por ti todos los días. La casa no es la misma sin ti». Su corazón se aceleró al leer las palabras. Respondió: «Papá está mejor, gracias. Espero regresar el lunes. Sofía también me hace falta». Lo que no escribió era que él también le hacía falta, más de lo que debería. El domingo por la noche, Alejandro estaba en su estudio cuando encontró una fotografía de Elena que había guardado en un cajón. La observó durante largo rato, recordando su matrimonio. Habían sido felices, pero siempre había habido una distancia emocional entre ellos. Elena era perfecta en muchos sentidos, pero nunca había compartido sus miedos, sus inseguridades, sus sueños más profundos. Con Esperanza era diferente. Se sentía visto, comprendido, aceptado. Ella había logrado en pocas semanas lo que Elena nunca había conseguido en años de matrimonio: hacerlo sentir que podía ser él mismo sin máscaras ni pretensiones. Pero las palabras de Patricia resonaban en su cabeza. Estaba siendo egoísta. Estaba poniendo a Esperanza en una posición imposible. Decidió que cuando ella regresara, mantendría la distancia. Sería cortés pero profesional. Era lo mejor para ambos. Lo que no sabía era que Esperanza había tomado una decisión similar. El lunes por la mañana, cuando se reencontraron en la cocina del apartamento, ambos fueron educados pero distantes. Sofía notó inmediatamente el cambio. «¿Por qué están raros?», preguntó con la franqueza de una niña. «No estamos raros, princesa», dijo Alejandro. «Solo somos profesionales». Pero los dos sabían que algo había cambiado irrevocablemente. El corazón no entiende de diferencias sociales ni de decisiones racionales, y los sentimientos que habían estado creciendo entre ellos no desaparecerían simplemente porque hubieran decidido ignorarlos. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y Sofía, en su inocencia, sería quien finalmente los obligaría a enfrentar la verdad. 2 semanas habían pasado desde que Esperanza regresó al trabajo, y la tensión en el apartamento era palpable. Alejandro se iba temprano al trabajo y regresaba tarde, evitando cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria. Esperanza mantenía una actitud profesional, cumpliendo con sus deberes, pero sin la calidez natural que la había caracterizado. Sofía era quien más sufría con este cambio. La niña, que había florecido con la alegría que Esperanza había traído a su vida, ahora se veía confundida y triste. «¿Por qué ya no sonríes como antes?», le preguntó a Esperanza una tarde mientras hacían la tarea. «Estoy bien, pequeña, solo un poco cansada», mintió Esperanza, concentrándose en el cuaderno de matemáticas. «Pero papá tampoco sonríe, y tú ya no haces té para él cuando llega estresado del trabajo». Esperanza sintió una punzada en el corazón. «Tu papá está muy ocupado, Sofía. Es un hombre importante, pero antes también estaba ocupado y ustedes hablaban. Ahora es como si fueran extraños». Esa noche, Sofía decidió tomar el asunto en sus propias manos. Cuando su padre llegó a casa, lo encontró en su estudio, como había sido costumbre las últimas semanas. «Papá, necesitamos hablar», dijo con una seriedad que no era propia de una niña de 7 años. Alejandro dejó los documentos
y le prestó toda su atención. «¿Qué pasa, princesa? Estás haciendo que Esperanza se vaya», dijo directamente. «¿Qué quieres decir? Las otras niñeras se fueron porque yo no las quería, pero Esperanza se va a ir porque tú la estás haciendo sentir mal». Alejandro se sorprendió por la perspicacia de su hija. «Sofía, eso no es cierto. Esperanza trabaja aquí y está bien». «No, papá. Antes ustedes eran amigos, se reían juntos, hablaban. Ahora tú llegas y ni siquiera la saludas, y ella está triste, aunque trate de esconderlo». «Es complicado, mi amor». «¿Es porque te gusta?», preguntó Sofía con inocencia devastadora. Alejandro se quedó sin palabras. «¿Por qué dices eso?». «Porque yo la quiero mucho, y pensé que si tú también la quisieras, podríamos ser una familia de verdad otra vez». Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. «Sofía, mi amor, no es tan fácil. ¿Es porque ella no es rica como mami?». La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo. «No, princesa. Esperanza es maravillosa, pero... Entonces, ¿por qué no pueden ser felices juntos? Yo solo quiero que volvamos a ser felices». Sofía salió del estudio dejando a su padre con un torbellino de emociones. Se dio cuenta de que su hija tenía razón. Estaba siendo un cobarde. Al día siguiente era viernes, y Alejandro tomó una decisión. Llegó a casa temprano y encontró a Esperanza en la cocina, preparando la merienda de Sofía. «Esperanza, ¿podemos hablar?». Ella asintió sin mirarlo directamente. «¿Sobre el trabajo?». «Sobre nosotros». Esperanza dejó de cortar fruta y finalmente lo miró. «No hay un nosotros, Alejandro. Usted es mi jefe, yo soy su empleada. ¿De verdad crees eso? Es lo que tiene que ser. ¿Y si no quisiera que fuera así?». Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la compostura. «¿Y qué propone? ¿Que sea su amante? ¿La muchacha pobre que lo divierte cuando está aburrido?». «Por supuesto que no», explotó Alejandro. «¿Cómo puedes pensar eso de mí? Porque es lo que piensan todos en su mundo. Ya me di cuenta en el hospital, en la forma en que me miró su chofer, en cómo habla la gente cuando paso por Polanco. Para ellos soy solo otra empleada más. A mí no me importa lo que piensen otros, pero debería importarle. Piensa en Sofía, en su reputación, en su futuro. ¿De verdad quiere arriesgar todo eso por lo que sea que siente por mí?». Alejandro se acercó a ella. «¿Y qué sientes tú por mí?». Esperanza apartó la mirada. «Lo que yo sienta no importa. Para mí sí importa. Alejandro, por favor, no haga esto más difícil de lo que ya es». «¿Difícil?». Alejandro tomó suavemente su barbilla para que lo mirara. «Esperanza, estos 2 meses han sido los más felices que he tenido en años. Tú trajiste luz a esta casa, alegría a mi hija y paz a mi corazón. ¿Cómo voy a pretender que eso no significa nada? Porque tiene que ser así», susurró Esperanza con lágrimas en los ojos. «Su mundo y el mío son diferentes. Yo nunca podré ser lo que Elena fue para usted. No quiero que seas Elena, quiero que seas tú». En ese momento sus rostros estaban muy cerca. Alejandro pudo ver las lágrimas en los ojos de Esperanza, pudo sentir su respiración entrecortada. Lentamente, se inclinó hacia ella. «Papá, ¿ya llegaste?». La voz de Sofía los separó abruptamente. Esperanza se apartó rápidamente, secándose las lágrimas, mientras Alejandro trataba de recuperar la compostura. «Sí, princesa. Estaba hablando con Esperanza sobre tu horario de la próxima semana». Sofía los miró con suspicacia. Había algo diferente en el ambiente, una tensión que no sabía cómo interpretar. Esa noche, después de que Sofía se fuera a dormir, Esperanza se preparaba para irse cuando Alejandro la detuvo en la puerta. «Esperanza, por favor, no podemos seguir así». «Tiene razón», dijo ella sin voltearse. «No podemos. Por eso he decidido renunciar». Alejandro sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Qué?». «Conseguí otro trabajo, en una escuela privada, como asistente de maestros. Paga menos, pero es lo que realmente quiero hacer». «¿Cuándo?». «La próxima semana es mi último día». «¿Y Sofía? ¿Cómo le voy a explicar que te vas?». Esperanza se volteó, y Alejandro pudo ver que había estado llorando. «Dígale la verdad, que a veces los adultos toman decisiones difíciles, pero que siempre la voy a querer. ¿Y nosotros? ¿También me vas a querer a mí?». Esperanza abrió la puerta sin responder y se fue, dejando a Alejandro solo con el eco de sus palabras y el peso de una decisión que cambiaría todo.
El fin de semana fue una tortura para Alejandro. Sofía notó inmediatamente que algo andaba mal y preguntó varias veces por Esperanza, pero él no se atrevía a decirle que se iba. No sabía cómo explicarle a una niña de 7 años que los adultos a veces son cobardes. El lunes por la mañana, Esperanza llegó como siempre, pero había una tristeza palpable en sus ojos. Cumplió con sus tareas de manera mecánica, preparó el desayuno de Sofía y la ayudó a alistarse para el colegio. «Esperanza, ¿estás bien?», preguntó Sofía mientras se cepillaba los dientes. «Estoy bien, pequeña, solo un poco cansada. ¿Vas a venir a mi obra de teatro el viernes? Voy a hacer un árbol en la función del Día de la Tierra». Esperanza sintió que se le partía el corazón. «Vamos a ver, mi amor, vamos a ver». Esa tarde, mientras Sofía hacía la tarea, Alejandro llegó temprano. Esperanza se sorprendió al verlo, ya que usualmente no regresaba hasta la noche. «¿Podemos hablar?», preguntó él. Esperanza asintió y lo siguió hasta la sala. Alejandro se veía diferente, más decidido, pero también vulnerable. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó, «sobre nuestros mundos diferentes, sobre las dificultades que enfrentaríamos». «Alejandro, déjame terminar, por favor», la interrumpió suavemente. «Tienes razón en muchas cosas. Será difícil. Habrá gente que no entienda, que nos juzgue. Mi familia, mis amigos, la sociedad, todos tendrán algo que decir». Esperanza bajó la mirada, confirmando sus peores temores. «Pero también he estado pensando en algo más», continuó Alejandro. «En estos 2 meses, he visto a mi hija más feliz de lo que ha estado desde que murió su madre. He visto cómo la cuidas, cómo la haces reír, cómo le enseñas cosas que van más allá de las tareas escolares. Le has enseñado sobre el amor, sobre la familia, sobre la fortaleza». Se acercó a ella. «Y a mí me has enseñado que puedo volver a sentir, que puedo amar de nuevo, que puedo ser mejor hombre, mejor padre». «Alejandro, eso no cambia las circunstancias», susurró Esperanza. «No, no las cambia, pero me di cuenta de algo. He pasado tanto tiempo preocupándome por lo que dirán otros que olvidé preguntarme qué quiero yo, qué quiere mi hija, qué quieres tú». Esperanza lo miró a los ojos y vio en ellos una determinación que no había visto antes. «¿Qué quiero yo?», repitió ella. «Quiero despertarme cada mañana sabiendo que voy a verte. Quiero seguir cuidando a Sofía, viendo cómo crece, siendo parte de su vida. Quiero tomar café contigo por las mañanas y escuchar tus preocupaciones por las tardes. Quiero...». Se detuvo, luchando contra las lágrimas. «¿Qué más quieres?», la animó él, acercándose más. «Quiero amarte sin sentirme culpable por no ser suficiente. Quiero que me veas como tu igual, no como la empleada de la que te enamoraste. Quiero que Sofía tenga una figura materna que la ame incondicionalmente. Pero sobre todo», hizo una pausa, «quiero que no tengas que avergonzarte nunca de estar conmigo». Alejandro le tomó las manos. «Esperanza Morales, jamás me avergonzaría de ti. Al contrario, me siento honrado de que una mujer como tú pueda sentir algo por alguien como yo». «¿Alguien como tú?», preguntó confundida. «Un hombre que ha estado tan cerrado a las emociones que casi pierde la oportunidad de ser feliz de nuevo. Un padre que estaba tan sumido en su trabajo que casi olvida cómo conectar con su hija. Un viudo que pensaba que honrar la memoria de su esposa significaba renunciar a su propio futuro». Esperanza lo miró con sorpresa. «Elena era una buena mujer y la madre de mi hija», continuó Alejandro. «Siempre la voy a recordar con cariño. Pero nuestro matrimonio fue más una sociedad que un gran amor. Contigo he descubierto lo que significa amar y ser amado completamente. Pero ¿qué va a pasar con tu familia, con tu círculo social? Habrá algunos que no entiendan, pero los que realmente me importan, los que realmente me quieren aceptarán mi felicidad, y los que no lo hagan, bueno, prefiero estar rodeado de menos gente, pero gente que me ame por quien soy, no por lo que represento». En ese momento, Sofía apareció corriendo desde la cocina. «Papá, ¿le dijiste ya?». «¿Decirme qué?», preguntó Esperanza. Alejandro sonrió y se arrodilló para ponerse a la altura de su hija. «Sofía y yo hemos estado hablando mucho este fin de semana. Le dije a papá que si no te pedía que te quedaras para siempre, iba a estar muy enojada con él», declaró Sofía con solemnidad. «¿Quedarnos para siempre?», preguntó Esperanza, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Alejandro se puso de pie
y tomó las manos de Esperanza. Esperanza, sé que esto es rápido, sé que será complicado, pero estos meses me han enseñado que la vida es demasiado corta para desperdiciar oportunidades de ser feliz. Alejandro, no te estoy pidiendo que me respondas ahora, solo te pido que no renuncies, que nos des una oportunidad de ver a dónde nos lleva esto, como una familia. Sofía se acercó y abrazó a Esperanza por la cintura. Por favor, Esperanza, quédate con nosotros. Prometo ser la mejor niña del mundo. Esperanza miró a estos dos seres humanos que se habían vuelto tan importantes para ella. En los ojos de Alejandro vio amor, determinación y esperanza. En los de Sofía vio inocencia, cariño y la necesidad de una familia completa. ¿De verdad creen que podemos hacer que esto funcione?, preguntó con voz temblorosa. Juntos podemos hacer que cualquier cosa funcione, respondió Alejandro con convicción. Esperanza respiró profundamente. Por primera vez en semanas, sintió que tal vez, solo tal vez, el amor podría ser suficiente para superar cualquier obstáculo. Está bien, susurró. Quedémonos y veamos qué pasa. Sofía gritó de alegría y los abrazó a ambos. En ese momento, en la sala de ese apartamento de Polanco, nació una nueva familia. Una familia poco convencional, enfrentando desafíos enormes, pero unida por algo más fuerte que las diferencias sociales, el amor verdadero. Sin embargo, ninguno de los tres sabía que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. 3 meses habían pasado desde que Esperanza decidió quedarse, y la vida en el apartamento de Polanco había encontrado un ritmo nuevo y hermoso. Alejandro llegaba temprano del trabajo para cenar en familia, Sofía florecía académica y emocionalmente, y Esperanza había comenzado a estudiar pedagogía en línea con el apoyo financiero de Alejandro. Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida una tarde de jueves, cuando Alejandro recibió una visita inesperada en su oficina. «Buenos días, Alejandro», dijo Eduardo Mendoza, su padre, un hombre imponente de 65 años, vestido con un traje impecable y una expresión de desaprobación. «Papá, qué sorpresa. ¿A qué debo el honor?» «Creo que ya lo sabes», respondió Eduardo, sentándose sin ser invitado. «Patricia Gutiérrez me ha contado cosas muy interesantes sobre tu situación doméstica». Alejandro sintió que se le tensaban los músculos. «No sé a qué te refieres». «Al parecer, tu empleada doméstica se ha vuelto algo más que eso. Alejandro, pensé que había criado a un hijo con más sentido común. Mi vida personal no es asunto tuyo, papá». «Por supuesto que lo es», estalló Eduardo. «Llevas el apellido Mendoza. Tu comportamiento afecta a toda la familia, especialmente a Sofía». «¿De qué hablas? Sofía está mejor que nunca». «Ahora tal vez, pero ¿qué pasará cuando crezca y se dé cuenta de que su padre se rebajó a estar con una empleada? ¿Crees que sus compañeros de clase van a respetar eso?» «Esperanza no es solo una empleada», dijo Alejandro levantándose. «Es una mujer extraordinaria, inteligente, cariñosa y pobre», interrumpió Eduardo. «Alejandro, entiende la realidad. Esa muchacha puede ser muy linda, pero ¿qué puede ofrecerte? Conexiones sociales, estabilidad económica, educación refinada. Me ofrece amor, papá, algo que tú nunca entendiste». Eduardo se puso de pie, furioso. «El amor se acaba, hijo, pero la posición social, el respeto, la estabilidad familiar, eso perdura. Elena era perfecta para ti, de tu mismo nivel, educada en los mejores colegios. Elena murió hace 3 años, papá, y nunca me hizo sentir lo que siento con Esperanza. ¿Y qué vas a hacer? ¿Casarte con ella? ¿Convertir a esa muchacha en la señora Mendoza? Serían el hazmerreír de todos nuestros círculos sociales». Alejandro se quedó en silencio un momento. La palabra matrimonio había estado rondando su mente últimamente, pero escucharla de labios de su padre, dicha con tanto desprecio, lo golpeó duramente. «Alejandro», continuó Eduardo con voz más suave, pero igualmente fría, «te voy a dar un consejo. Disfruta lo que tengas que disfrutar con esa muchacha, pero no cometas la estupidez de formalizar nada. Cuando te canses, le das una buena compensación económica y buscas a alguien apropiado para formar una familia de verdad». «Sal de mi oficina», dijo Alejandro con voz peligrosamente baja. «Perdón, que salgas de mi oficina, ahora». Eduardo se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó. «Tienes una semana para reconsiderar esto, Alejandro.
Después de eso tendré que tomar medidas más drásticas para proteger el nombre de la familia y el futuro de mi nieta. Cuando su padre se fue, Alejandro se desplomó en su silla sintiéndose abrumado. Por primera vez desde que había tomado la decisión de estar con Esperanza, las dudas comenzaron a filtrarse en su mente. ¿Era egoísta de su parte exponer a Sofía y a Esperanza a los juicios de la sociedad? ¿Era justo para Esperanza meterla en un mundo que probablemente nunca la aceptaría completamente? Esa noche llegó a casa más tarde que de costumbre, y Esperanza notó inmediatamente que algo andaba mal. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó ella mientras servía la cena. «Bien», mintió Alejandro, pero su tono no la convenció. Sofía también notó la tensión. «Papá, ¿estás triste?». «Solo un poco cansado, princesa». Después de cenar y de que Sofía se fuera a la cama, Esperanza encontró a Alejandro en su estudio, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. «¿Qué pasó hoy?», preguntó directamente. Alejandro dudó, pero finalmente decidió contarle sobre la visita de su padre. Mientras hablaba, vio cómo el rostro de Esperanza se ensombrecía. «Ya veo», dijo ella cuando él terminó. «Entonces, tu familia piensa que soy una cazafortunas». «Esperanza, no importa lo que piensen». «Sí importa, Alejandro. Y en el fondo, sabes que tienen razón en algunas cosas». «¿Qué quieres decir?». Esperanza se sentó frente a él. «Tu padre tiene razón en que somos de mundos diferentes, en que yo no puedo ofrecerte las cosas que Elena podía, en que esto va a ser muy difícil para Sofía cuando crezca. Pero esas cosas no importan si nos amamos». «¿No importan?». Esperanza lo miró con tristeza. «Alejandro, ayer fui al supermercado de Polanco y las señoras me miraban con desprecio porque reconocieron mi cara de cuando trabajo aquí. En el colegio de Sofía, las otras madres se ven extraño cuando me ven en los eventos escolares. Tu chofer, que me conoce desde hace meses, todavía me trata como si fuera invisible. Eso va a cambiar con el tiempo». «¿De verdad lo crees? ¿O estamos viviendo en una burbuja que tarde o temprano va a explotar?». Alejandro no supo qué responder porque, en el fondo, sus propias inseguridades estaban siendo alimentadas por las palabras de su padre. «Esperanza, yo te amo. Eso es lo único que importa. ¿Y es suficiente? ¿Vas a poder amarme cuando tu familia te rechace? ¿Cuando tus amigos te den la espalda? ¿Cuando Sofía sea adolescente y se avergüence de mí? Eso no va a pasar». «No puedes prometerte eso», dijo Esperanza con lágrimas en los ojos, «y tampoco puedes pedirme que apueste mi futuro a una esperanza». Se levantó para irse, pero Alejandro la detuvo. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que tal vez tu padre tiene razón. Tal vez esto fue un error desde el principio». «No digas eso». «Alejandro, mírame», dijo ella, tomando su rostro entre sus manos. «Te amo más de lo que pensé que podría amar a alguien. Amo a Sofía como si fuera mi propia hija. Pero no puedo seguir viviendo en esta incertidumbre, preguntándome si algún día vas a despertar y darte cuenta de que tu familia tenía razón. Eso jamás va a pasar. ¿Estás seguro? ¿Completamente seguro? ¿Estás dispuesto a casarte conmigo? ¿A presentarme oficialmente como tu esposa en todos tus círculos sociales? ¿A enfrentar todo lo que eso conlleva?». Alejandro se quedó en silencio. La pregunta directa lo confrontó con una realidad que había estado evitando. ¿Estaba realmente preparado para dar ese paso? El silencio fue la respuesta que Esperanza necesitaba. «Entiendo», dijo con voz quebrada. «Yo tampoco estoy segura de estar lista para todo eso». Esa noche durmieron en cuartos separados por primera vez en meses, cada uno luchando con sus propios miedos y dudas. El cuento de hadas había chocado contra la dura realidad, y ambos se preguntaban si el amor sería suficiente para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. La semana siguiente fue la más difícil que habían vivido juntos. Alejandro y Esperanza mantenían las apariencias por Sofía, pero la tensión era palpable. La niña, con la intuición que solo tienen los hijos, sabía que algo grave estaba pasando. El viernes por la mañana, mientras Esperanza preparaba el desayuno, Sofía se acercó a ella con lágrimas en los ojos. «¿Te vas a ir como las otras niñeras?», preguntó directamente. Esperanza se arrodilló para estar a su altura. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Porque papá está triste otra vez, como cuando murió mami. Y tú también estás triste. Y cuando los adultos están tristes juntos, alguien siempre se va».
El corazón de Esperanza se partió. Sofía, escúchame bien. Pase lo que pase entre tu papá y yo, siempre voy a ser parte de tu vida si tú quieres. Nada va a cambiar mi amor por ti. ¿Pero van a seguir siendo novios? Esperanza no supo qué responder. En ese momento, Alejandro apareció en la cocina, listo para irse al trabajo. «Buenos días», dijo formalmente, evitando el contacto visual con Esperanza. «Papá», dijo Sofía con determinación, «necesito hablar contigo y con Esperanza. Ahora». Alejandro miró a su hija, sorprendido por su tono serio. «Princesa, tengo que ir a trabajar». «¡No!», gritó Sofía, algo que nunca había hecho. «Estoy harta de que los adultos actúen como si yo fuera tonta. Sé que algo malo está pasando, y quiero que me lo expliquen». Alejandro y Esperanza se miraron por primera vez en días. Era evidente que no podían seguir fingiendo frente a Sofía. «Está bien», dijo Alejandro sentándose en la mesa. «Esperanza, ¿puedes sentarte con nosotros?» Los tres se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, un espacio que había sido testigo de tantos momentos felices en los últimos meses. «Sofía», comenzó Alejandro, «a veces los adultos tienen problemas difíciles de resolver». «¿Cómo qué?», preguntó la niña. Esperanza tomó la mano de Sofía. «Mi amor, tu papá y yo venimos de mundos muy diferentes. Su familia piensa que yo no soy la persona adecuada para él. ¿Pero tú lo amas?» «Sí», respondió Esperanza sin dudar. «¿Y tú, papá? ¿Amas a Esperanza?» «Con todo mi corazón», admitió Alejandro. «¿Y me aman a mí?» «Más que a nada en el mundo», dijeron ambos al unísono. Sofía los miró con la sabiduría simple de una niña. «Entonces no entiendo cuál es el problema». «El problema es que el amor a veces no es suficiente», explicó Alejandro. «Hay otras cosas que considerar: dinero, familia, sociedad». «¿Como cuando los niños en el colegio se burlan de otros porque son diferentes?», preguntó Sofía. «Algo así», confirmó Esperanza. «Pero la maestra dice que eso está mal, que hay que defenderse y defender a los que uno quiere». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su hija de 7 años estaba mostrando más valor que él. «Sofía», dijo, «¿qué dirías si te contara que estar con Esperanza podría hacer que algunas personas nos traten diferente? ¿Que tal vez algunos de mis amigos no nos hablen más? ¿Que la familia del abuelo Eduardo se moleste?» Sofía pensó seriamente antes de responder. «¿Esperanza nos hace felices?» «Sí», admitió Alejandro. «¿Es buena conmigo?» «La mejor», respondió él. «¿Y tú eres feliz cuando estás con ella?» «Más feliz de lo que he sido nunca». «Entonces esas personas que se van a molestar no nos quieren de verdad. La abuela Carmen, la madre de Elena, siempre me dice que la familia es quien te ama sin importar nada. Si el abuelo Eduardo no puede amar a Esperanza porque la hace feliz a su hijo, entonces él no nos ama de verdad». Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. Su pequeña hija había resumido en pocas palabras lo que él había estado debatiendo durante semanas. «¿Y qué propones que hagamos?», preguntó. «Que se casen», exclamó Sofía como si fuera lo más obvio del mundo. «Así Esperanza sería mi mamá de verdad, y nadie podría decir nada malo». Alejandro miró a Esperanza, quien tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Esperanza?», dijo suavemente. «¿Qué opinas?» «Opino que tu hija es la niña más inteligente y valiente que conozco», respondió con voz temblorosa. «¿Y sobre lo otro? ¿Sobre lo que sugiere?» Esperanza respiró profundamente. «Alejandro, si tú estás dispuesto a enfrentar lo que venga, yo también lo estoy. Pero tiene que ser una decisión que tomemos juntos, completamente convencidos». Alejandro se levantó y se arrodilló frente a Esperanza. «Esperanza Morales, durante estos meses me has enseñado lo que significa amar de verdad. Me has dado una familia real. Me has devuelto la alegría a mi hija y la esperanza a mi vida». Sacó una pequeña caja de su bolsillo, algo que había estado cargando durante días sin saber si tendría el valor de usarla. «No es el anillo más caro del mundo, ni tiene la historia familiar que debería tener según mi padre, pero es mío, comprado con mi amor, para la mujer que amo». Abrió la caja, revelando un hermoso anillo de compromiso sencillo pero elegante. «¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa y la madre de Sofía oficialmente? ¿Quieres que enfrentemos juntos todo lo que venga?» Esperanza miró el anillo, luego a Alejandro y finalmente a Sofía, quien tenía las manos juntas como si estuviera rezando.
di que sí, susurraba la niña. Sí, dijo Esperanza, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, quiero casarme contigo. Alejandro le puso el anillo y la besó mientras Sofía saltaba de alegría gritando, «Vamos a ser una familia de verdad». 6 meses después, en una ceremonia íntima en los jardines de Xochimilco, Alejandro Mendoza y Esperanza Morales se casaron. Eduardo Mendoza no asistió, pero la madre de Elena, Carmen, estuvo ahí con lágrimas de felicidad, diciendo que Elena habría estado orgullosa de ver a su hija tan feliz. La familia de Esperanza ocupó la mitad de las sillas, llenando el lugar de música, risas y amor verdadero. Algunos de los amigos de Alejandro también asistieron, demostrando que el amor verdadero trasciende las barreras sociales. Sofía fue la damita de honor más orgullosa del mundo, y en su discurso dijo, «Ahora sí tengo una familia completa otra vez, una mamá que me ama, un papá que es feliz, y mucho amor en nuestra casa». 3 años después, Esperanza había terminado su carrera de pedagogía y había abierto una pequeña escuela en Iztapalapa con el apoyo de Alejandro. Sofía era una niña segura y feliz que hablaba con orgullo de su familia, diferente pero perfecta. Y Alejandro había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en el amor que llenaba su hogar cada día. Eduardo Mendoza eventualmente se reconcilió con su hijo, especialmente después de conocer mejor a Esperanza y ver la felicidad genuina de su familia. Aprendió que a veces el corazón sabe más que la mente y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar.